Hola a todo el mundo. El episodio de hoy es uno de esos en los que últimamente estoy dando más mi opinión en torno a ciertas ideas que me van surgiendo y que voy anotando en mi cuaderno de notas que siempre llevo encima. Y os invito a quedaros porque voy a hablar de algo que creo que nos gusta a todos y nos gusta a todas, que es el noble arte del comer y el cocinar. Así que empezamos. Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá. La idea de hablar de lo que voy a hablar en el episodio de hoy me surgió por dos motivos. Por un lado, casi como siempre, un comentario de alguien de la comunidad que siento deciros que no recuerdo ni dónde fue ni quién lo hizo. Pero venía a decir que el podcast lo solía escuchar mientras cocinaba. Y mi respuesta fue que qué honor y qué responsabilidad meterme en la cocina de las personas. Pero bueno, así es. Y yo que me alegro, la verdad que sí, poder haceros un poquito de compañía, que al final esto también es para entreteneros un poco y haceros pasar un rato, si puede ser agradable, mejor que mejor. Y también la idea de hablar de esto, bueno, era algo que precisamente llevaba yo cocinando en mi mente durante un tiempo. De hecho, en un episodio del podcast, recientemente toqué un poco por encima este tema, pero no le di mayor bombo. Pero era algo que tenía yo ahí como fraguándose, como cocinándose, y nunca mejor dicho, para la temática de hoy. Y es que en un artículo en El País escribe Sergio Fanjul, obetense de 1980, nacido en esa fecha. Y el titular dice: fui a comer al Mercadona, la macrogranja cotidiana. Y el pie de título dice: lo que podría verse como una merma en la calidad de vida debido a la precariedad y el ajetreo, se maquilla como algo guay, preludio de un futuro sin cocinas. Y es que para poneros un poco de contexto para que entendáis un poco lo que subyace en este artículo de Sergio Fanjul. Y es que hace un tiempo, ya no recuerdo cuánto, yo creo que ya va para algún año, el señor Roch, propietario de esa cadena de supermercados llamado Mercadona, y que al parecer también quiere ser restaurante, bueno, va más allá de eso, pero bueno, vino a decir que en unos años las cocinas en las viviendas de los españoles, al menos, iban a desaparecer. En torno a eso, pues Sergio Fanjul, habla de ciertas cosas que simplemente con este titular del artículo creo que ya se entiende por dónde va. Pero bueno, yo voy a indagar un poco en todo esto. La historia es que yo creo que esto es un drama. Esto es un drama, y además el hecho de que ese señor Roch
haga bueno, se refiera a esto y haga esta profecía, por decirlo así, no es moco de pavo. Este tipo de personas no hablan al sabor de la boca, como se suele decir, ¿no? No hablan por hablar. Porque hay detrás de todo este grupo empresarial estudios de mercado, mucha información que para nosotros y para nosotras no es fácilmente accesible, o al menos de momento no es accesible. Entonces, que haga estas predicciones a largo plazo nos tiene que poner sobre aviso de algo que, en mi opinión, el hecho de que desapareciesen tanto las cocinas como el hecho de que cocinemos, para mí eso supondría un absoluto y tremendo drama y un grave problema social. Sí, amigos y amigas, para mí eso sería un problema social, porque va más allá de que no cocinemos o que sencillamente fuésemos a conseguir nuestra comida precocinada a precisamente el supermercado de este caballero o cualquier otro supermercado o cualquier otra empresa de comida precocinada, o llamemos a la empresa de reparto a domicilio X, la que sea, para que nos lo traigan a nuestros hogares. Va más allá de eso. Va mucho más allá de eso. Y en torno a esto, sobre lo que he ido... el hilo sobre el que he ido tirando... Bueno, he ido profundizando y sobre el que he ido sacando ciertas reflexiones que quiero compartir con vosotras y quiero compartir con vosotros. Para empezar, lo primero que se me viene a la cabeza es que llenar la barriga, nutrirse y alimentarse son cosas totalmente diferentes. Llenar la barriga se puede hacer en cualquier sitio, prácticamente cualquier comida o cualquier materia orgánica que sea susceptible de ser ingerida y que no nos resulte demasiado venenosa, eso nos llena la barriga y podemos, según qué circunstancias, sobrevivir. Por desgracia, hay muchas personas que han de verse abocadas a esto. De hecho, en el artículo de Sergio Fanjul habla un poco de eso, de las personas que habitúan a ir a este establecimiento, el Mercadona, a esas cocinas. Yo la verdad es que os tengo que decir que hace muchos años que no voy ahí, pues no sé muy bien cómo va ese rollo, pero, o sea, no sé muy bien cómo va ese rollo, pero sé que existe y sé qué tipo de personas pueden ir ahí un poco. Y de hecho él habla que en el mismo establecimiento se puede juntar personas trabajadoras que, bueno, pues que van ahí por tiempo, por lo que sea, por precariedad, en fin, lo que sea. Pueden ir personas sin hogar, puede ir gente joven, como que eso es algo súper cool, como de hecho también relacionaba en ese artículo lo guay que resulta, al parecer, ir con un vaso de papel, de cartón del Starbucks por la calle tomándote tu café como que fuese súper guay, cuando en realidad lo magnífico es sentarse en un establecimiento con tu taza de café, en fin, de calidad excelente, lo que sea. Pero ese otro tipo de cosas tienen, como digo, unos estudios de mercado y una publicidad detrás que hace que sea súper guay, ¿no? Ir a hacer todo ese tipo de cosas, cuando en realidad deberíamos de pensar que lleva aparejadas muchas otras cosas que después iremos desgranando y que, bueno, en fin, de guay tiene poco, en mi opinión. Esto es mi opinión, pero bueno, en fin. Pero como digo, llenar la barriga puede hacerse fácil. En fin, puede hacerse fácil. Pero claro, nada tiene que ver con nutrirse, porque puedes ir a otro tipo de establecimiento haciendo prácticamente lo mismo. Es decir, mal comer a toda prisa, pero alimentándote un poco mejor, nutriéndote mejor. Pero también nos podemos alimentar física y espiritualmente. Y ahí es donde, digamos, hay una ruptura con nuestra sociedad y con nuestra cultura. Porque al final,
Como he dicho últimamente, los seres humanos somos naturaleza, somos animales, pero que tenemos nuestras propias características. No sé qué deciros, el buitre come carroña, el lobo es un animal social cazador, un depredador apical, y los seres humanos somos pues homínidos, que tenemos cultura, que escribimos, que utilizamos tecnología, tenemos nuestras propias características. Y una característica es que cocinamos. Desde que prácticamente vimos en un bosque algo que brillaba y tenía un color rojizo y era fuego, y empezamos a cocinar, y en torno a eso se reunía el clan y etcétera, ¿no? Y de ahí hasta aquí, hasta que alguien ha decidido, o en algún despacho, perdón, ha decidido que eso que no mola el tema del cocinado y que nos reunamos en torno a las cocinas. Encima, una sociedad mediterránea como la nuestra, han decidido en un despacho, un think tank, ¿no? Haciendo un brainstorming de estos, han decidido que no, que eso hay que intentar eliminarlo de alguna manera. Y es que, como digo, la cocina, el cocinar, va más allá de llenarse la barriga o incluso nutrirse de manera rápida, por muy saludable que lo estemos haciendo. Creo que lo que es la cocina es algo que entronca con lo más atávico del ser humano. Ya no solo pensando en ese tipo de cosas, ¿no? Del clan ahí en un monte perdido en vez de saber dónde, como una especie, digamos, de cazadores-recolectores, etc. No. Entronca con nuestros antecesores directos, nuestra sangre. Es decir, la receta que te está pasando, por ejemplo, tu padre, o te está pasando tu madre, o tu abuela, o tu abuelo, o quien sea, de tu familia, o que no tiene que ser de tu familia, puede ser de otra familia, o una persona que te está transmitiendo una receta me lo invento, de las croquetas que comía que en Navidades porque se las hacía su abuela, por ejemplo. Esa receta, a esa abuela se la pasaría a su madre, y a esa madre su madre, y etcétera. Eso va... O sea, quiero decir, es como un hilo conector de la cultura de las familias y que quieren romper. No sé si sois plenamente conscientes de lo importante que es eso. Quieren romper con algo absolutamente crucial y fundamental en nuestras culturas, que es, por otro lado, cocinar. Por eso, a mí este tipo de cosas, os tengo que decir, que me alarman. A mí me gusta cocinar. Incluso hago mis propias elaboraciones, que a veces salen mal, a veces salen bien. Pero a mí me gusta cocinar, y el hecho de esa especie de pozo mágico, por decirlo así, de la comida a fuego lento, que viene a fuego lento ya no solo el hecho de ese cocinado en concreto, sino que viene a fuego lento desde hace décadas y décadas atrás. Debe de saber dónde, y llega hasta nosotros y llega hasta nosotras. Es algo de una fuerza tremenda, y que, en mi opinión, según mi modo de ver, no debemos de dejar así como así que nos roben. No sé cómo expresaros lo alarmante que me resulta esto. Creo que ya lo estáis viendo, sin más. Y es que alimentarse, ¿qué implica a todos los niveles? Implica muchas cosas. Y alimentarse de la manera que os estoy diciendo, esa alimentación de fogón, de a fuego lento, de recetas tradicionales que vienen de décadas atrás. Implica muchas cosas. Si lo pensáis, ese tipo de cocinas implica para empezar un arraigo al territorio, a la tierra, porque suelen ser recetas muy arraigadas en el territorio por muchas razones, pues por razones climáticas, por razones sociales, por razones de consumo. O sea, implica muchas cosas. No solo es comer y ya está, o yo qué sé. Por ejemplo,
pienso en ese tipo de guisos a fuego lento, legumbres, que están tan arraigadas pues al otoño, al invierno. Después pasamos a las recetas más veraniegas de ese tomate que te está pasando una vecina, un vecino, un familiar que ha tenido en el huerto y digamos que ha cuidado durante unos cuantos meses. Incluso pueden ser tomates de los que se han ido sacando semillas y eso también viene conectado con vete tú a saber cuánto tiempo hace que llevan sacando las semillas de esa misma variedad. En fin, como veis, alimentarse puede implicar muchas cosas. Es que implica incluso responsabilidad en cuanto al consumo. Si nosotros hacemos un consumo, digamos, de temporada de productos, estamos siendo muy responsables ya con el medio ambiente, por ejemplo. Ya sabéis que yo siempre abogo por este tipo de cosas, de consumo de temporada, pero... Y una de las razones, pero nada, una de las razones es precisamente esta. Porque nos arraiga un poco a nuestras tradiciones. A nuestras tradiciones. Y podéis pensar esto, joder, esto de las tradiciones, ¿no? Qué arcaico, ¿no? Pero es cierto, si lo pensáis, ahora mismo no hay nada, según va la vida y como veis por dónde los derroteros por los que nos quieren llevar, a día de hoy no hay nada más revolucionario que cocinar a fuego lento y tomarnos nuestro tiempo para cocinar, para hacer las cosas, para hablar con el tendero o la tendera a ver de dónde viene según qué cosa, para hablar con una persona mayor normalmente y que tiene una receta que lleva haciendo más de 50 años y que incluso que no tiene a quién transmitirle esa receta y puede que sea una vía muerta. Y si nosotros y nosotras rescatamos esta receta, continúa ese hilo conductor de una receta que igual se pierde después de siglos cocinándose. ¿Entendéis? Entonces, por eso a mí este tipo de cosas a las que nos quieren conducir de una u otra forma, me parece algo tan sumamente alarmante. Es que para mí es increíble, por lo que os digo, ese hilo conductor, ¿cómo decir? Esa cadena ancestral. No sé cómo deciros. Es que además, este tipo de cosas ya no solo nos alimenta el tema de la cocina a fuego lento y esto de lo que estoy hablando, es que ya no solo es una cuestión que nos alimente físicamente muchísimo mejor que este otro tipo de, por no hablar de la comida rápida, pero este tipo de comidas, ¿por qué no hablarlo de chichinabo, no? Por supuesto que nos alimentan físicamente, nutricionalmente muchísimo mejor. Cocina de temporada, por supuesto. Bueno, los alimentos tienen muchísimo más jugo, por decirlo así. Es que también nos alimentan espiritualmente. Espiritualmente, mientras estamos quizás cocinando, ¿por qué no? Estamos pensando en esa persona que nos ha transmitido ese conocimiento o el familiar que nos... ese familiar al que hemos estado viendo cocinar eso durante muchas décadas y esos momentos tan formidables. Es más, y ya no tenemos que ir a recetas medio complicadas. Fíjate qué receta. Los huevos fritos con patatas y salchichas compradas en la carnicería del pueblo, que hacía mi abuela cuando volvíamos de tener mil aventuras en el pueblo con los amigos y que cenábamos ahí, eso a mí jamás se me va a olvidar en esas sartenes de hierro, que esa es otra cosa también. El menaje tradicional, que yo por cierto estoy recuperando. En fin, es que todo esto implica muchas cosas, incluso no se me había ocurrido hasta ahora, pero por ejemplo un menaje más, por ejemplo, sartenes de hierro, que compras, esa sartén la compras una vez en la vida. O dos, quizás, porque has tenido un accidente con esa sartén. Pero una sartén de hierro que has tenido que curar para que no se te agarren las cosas y que va teniendo cada vez más historia contigo en casa. Es que
todo tiene un pozo tan poderoso en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que, hombre, no me fastidie, señor Roach. A mí al menos no me vas a quitar de cocinar ni de tener cocina en mi casa, ¿eh? Puf, que va. Y es que si lo pensáis fríamente, ya sabéis que aquí se habla de permacultura. Esto es súper permacultural, ¿eh? ¿Cómo que sí? Sí, esto es súper permacultural. Vamos a analizar esas éticas que no dejan de ser recetas permaculturales. Esas éticas de la permacultura que son cuidado del planeta, cuidado de las personas y un reparto justo. ¿Qué hay más permacultural que estos guisos a fuego lento, tanto en lo físico como en lo espiritual, ese fuego lento? Cuidado del planeta, por supuesto. Estamos hablando, fijaos qué de cosas hemos ido tocando de cuidado del planeta. Por un lado, compras de temporada, consumo de temporada, consumo de cercanía, reparto justo. Esto es cuidado del planeta, pero reparto justo también, por supuesto, si compramos al tendero y no al señor Roach, pues eso es un reparto más cercano y que también es más un consumo de fuego lento. Todo esto es de fuego lento. Cuidado del planeta, por supuesto, cuidado de las personas, si vamos al tendero, reparto justo, si transmitimos nuestros conocimientos, en fin. Para mí, por ejemplo, en los últimos meses o los últimos años, una de las cosas que más me ha gustado aprender es a hacer pan. Sí, amigos y amigas, porque no hay nada más guay, últimamente que estoy haciendo a veces, que regalar pan. Es que ahí no estáis solo regalando pan hecho por vosotras y vosotros, claro. Ahí hay muchas cosas que van implícitas, ¿de acuerdo? No solo estás regalando un buen pan, un pan de calidad, por supuesto, un pan súper rico y súper sabroso y un pan muy duradero. Estás regalando tiempo. Yo cuando regalo pan, fijaos lo que he estado pensando en esa persona a la que regalo pan. He estado preparando la masa madre para que esté dispuesta en tiempo y forma y actividad de los microorganismos para que cuando empiece a mezclar los ingredientes esté todo, esa masa madre, esté en perfecto estado. Después esa fermentación a fuego lento también. Yo a la hora de hacer un pan estoy pensando en el pan, estoy elaborando ese pan durante más de 8 horas aproximadamente. Sí, 8 horas puede estar, a no ser que incluso más si después decido meter la masa en el frigorífico para controlar esa fermentación y después ya hornearlo más adelante. Pero vamos, en principio, contad 8 horas. 8 horas o más, en el caso de que, como digo, lo meta en el frigorífico, en la nevera y poder controlar, como digo, esa fermentación. En esos panes va tiempo. Va cariño, va dedicación, va muchas cosas. Van muchas cosas que nunca jamás vais a poder encontrar en uno de esos establecimientos de ese supermercado, en ese acto tan al parecer guay. ¿Qué es más guay? Invitar a alguien ahí, ¿no? O hacer un pan. Que ojo, que después también hay muchas circunstancias. Por ejemplo, en ese artículo que comentábamos de Sergio Fanjul, pues hablaba que en esos lugares se iba a comer personas sin hogar. Pues obligado te veas y pues fijaos la situación. En fin, hay mucha casuística, pero ya sabéis de lo que estoy hablando. De personas que pueden hacer esas cosas en casa, afortunadamente, y deciden porque es algo cool, es algo guay, y de ahí, hombre, no me digas. Bueno, bajo mi punto de vista, de cool y de guay, en fin, tiene muy poco. Y os voy a leer literalmente algo que escribí de mi puño y letra manuscrito en mi cuaderno de notas, otra de esas reflexiones que tengo aquí. Vamos a girar en torno a ella. Y digo, ¿por qué en una sociedad mediterránea como la nuestra, en la que el sentido de lo común o comunitario
por factores culturales muy antiguos, esto es algo prioritario. Véase, por ejemplo, las sociedades gastronómicas vascas, las peñas, las solanas, las reuniones en las plazas del pueblo en torno al olmo centenario o al tejo o al árbol típico del centro de la plaza y tantas otras manifestaciones de lo colectivo en nuestra sociedad. ¿Por qué permitimos e incluso abrimos la puerta al individualismo más descarnado? Que desde instancias superiores se haga esto, ¿cómo decir? Pues este intento de atomización de la sociedad, pues lo puedo entender, porque como digo, es muchísimo más fácil subordinar a una sociedad, como digo, totalmente atomizada en lo individual, es muchísimo más fácil que a una sociedad unida en lo colectivo. Pero que nosotros y nosotras, no sé, facilitemos todo esa atomización. Hombre, pues a mí me parece increíble. Hay que rebelarse desde lo comunitario. Y es que a día de hoy, claro, es muy complicado encontrar, digamos, hasta aquí ha sido la anotación. Sí, yo pienso este tipo de cosas y las anoto, sí. ¿Qué pasa? Soy un tío raro. Pero, como digo, a día de hoy quizás sea complicado encontrar, ¿cómo decir?, maneras de rebelarse. Hace décadas se encontraron muchas maneras de expresar este tipo de rebeldía. Estoy pensando en el punk. Yo soy muy musical y el punk no deja de ser una manifestación, pues, de un momento, por ejemplo, en esa Inglaterra de finales de los 70, pues que estaba sufriendo una reconversión industrial y había mucha conflictividad social y muchos problemas sociales. Pues, por ejemplo, se generó eso, el movimiento punk, o cosas así, ¿no? O estoy pensando también, por ejemplo, en las manifestaciones de las cuencas mineras, cuando aquí esa reconversión industrial no se convirtió en nada. Por ejemplo, en la montaña leonesa ahí no hubo reconversión, simplemente se cerraron las minas y ahí te agarres. Me pagaron unas cuantas pensiones y muy bien, esa gente ahí quedó con las pensiones, pero los que venían después, cuidado de las personas, reparto justo, pues eso no se cuidó. Y entonces, pues, digamos que ha habido otro tipo de canales de rebelión y a día de hoy nos están hablando de otro tipo de vías extrañas, bajo mi punto de vista. Se habla, por ejemplo, que este aluvión de extrema derecha y de fascismo, de neofascismo que vivimos a día de hoy a nivel global, que pueda ser como que pueda ser una especie de rebeldía. Pero claro, es una rebeldía que, en mi opinión, está teledirigida por instancias no sé cómo decirlo, instancias superiores, por decirlo así, ¿no? Superiores a nivel jerárquico en esta sociedad. Pero claro, al final actúan en beneficio de esas entidades superiores a nivel jerárquico social, ¿no? ¿Y qué pasa? Que van precisamente en contra de esas hordas de personas manipuladas, por otro lado. Entonces, a día de hoy, yo creo que una de las expresiones de rebeldía más, creo que efectivas y que pueden actuar en nuestro beneficio y en beneficio del planeta, de las personas y del futuro, es hacer las cosas a fuego lento. Es hacer las cosas pensando precisamente en eso, en el fuego lento, por decirlo así, digamos, en recuperar lo colectivo, en recuperar ese colectivo, ese común, esa facendera, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, valga la redundancia.
Hace poco, bueno, puedo deciros, no lo he dicho así de manera muy abierta, pero en casa nos estamos transicionando al medio rural. Es algo muy emocionante. Y es algo que nos está enseñando muchísimas cosas. Y una de las cosas que nos enseñan es que en esos mundos rurales, por lo menos aquí, se dan muchas manifestaciones colectivas. Es decir, por ejemplo, una junta vecinal no deja de ser ese común, ese colectivo, esa facendera. Aquí la facendera, en leonés, en Astur leonés, es el unir a los vecinos y a las vecinas para llevar a cabo actividades que favorecen al común. Por ejemplo, limpiar un camino o limpiar la fuente o mantener el depósito, etcétera. Y, por ejemplo, hace poco ya se ha convocado, digamos, para hacer una comida común y han pedido ayuda y entonces pues se pide ayuda para, digamos, que esa comida hacerla entre todas y entre todos. Pues pondremos la comida entre todos los vecinos, hay que preparar el salón común del pueblo, la casa consistorial, el salón. Bueno, hay que poner todos de nuestra parte. Y ese común es una verdadera manifestación de rebeldía ante lo que, al parecer, hacia donde nos quieren conducir, que desde luego no tiene nada ni de común, ni de colectivo, ni respeta al planeta, ni a las personas, ni al reparto justo. Así que, ¿por qué no empezar a, digamos, recuperar las recetas de nuestra familia o incluso de esa persona mayor que puede que no tenga nadie al que transmitir esas recetas centenarias porque precisamente están comiendo en el extraordinario restaurante del Mercadona? Podemos empezar por ahí, podemos empezar a fuego lento. Qué importante es hacer la comida a fuego lento siempre que se pueda, claro. Pero yo siempre creo que hay algún día, algún momento en el que podemos hacer ese chup chup que nos alimente el cuerpo y que nos alimente el alma. Qué importante es lo colectivo, no lo olvidéis nunca. A día de hoy no hay nada más revolucionario que hacer las cosas poco a poco, despacio, mesuradamente y a fuego lento. Así que os invito a que ahora mismo penséis en una receta, la cocinéis y la compartáis con alguien. De verdad que es algo muy guay. Espero que en algún momento podamos compartir todas y todos alguna buena comida. Espero teneros siempre ahí. Gracias. Chao.